preocupado esta tarde, noche. I'm worried that some of you may fall asleep. Estoy preocupado que algunos de ustedes se duerman. You've heard the story about the Irish preacher who preached for a long time. Escuché una historia de un irlandés que predicó por mucho tiempo. And a man in his congregation fell asleep. Y un hombre que estaba en la congregación se durmió. And he said to the man sitting next to him, "Would you please waken up your neighbor?" Y le dijo el hombre que estaba a un lado del dormilón, ¿lo puede levantar, por favor? And the neighbor said to the preacher, "You come down and waken him up. You put him to sleep." Y le dijo al predicador, usted fue el que lo durmió, usted lo va a levantar. Entonces, tengan cuidado porque él los va a levantar. So if anyone falls asleep, I'm going to send Haziel down to waken you up. Yo los voy a levantar, él me va a mandar a levantarlos. We're thinking just now this evening about preaching from the Psalms. Y esta noche vamos a enseñar predicando de los salmos. And most of us preachers love to preach from the Psalms. Y muchos de los predicadores nos gusta predicar de los salmos. And that puts us in very good company. Y eso es una bendición para nosotros. Jesus used the Psalms more often in his preaching and teaching than any other Old Testament book. Jesús utilizó los salmos más frecuentemente en su predicación y enseñanza que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. And most of the writers of the New Testament quote the Psalms very often. Y la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento citan los salmos con frecuencia. It's the book where millions of believers, both Jewish and Christian, have found words of comfort and words of devotion for every occasion. Es el libro donde millones de creyentes, tanto judíos como cristianos, han encontrado palabras de consuelo y devoción para cada ocasión. Words of faith and hope. Palabras de fe y esperanza. Words of pain and comfort. Palabras de dolor y consuelo. Words of joy and sorrow. Palabras de gozo y tristeza. Words of thanksgiving and lament. Palabras de acción de gracias y lamento. Words of confession and forgiveness. Palabras de confesión y perdón. The Psalms speak of God as he truly is and about life as it often is. Los salmos hablan de Dios como realmente es y de la vida como suele ser. It speaks to our hearts and it allows us to speak from our hearts. Hablan a nuestros corazones y nos permiten hablar desde nuestros corazones. No wonder it's a wonderful book for preachers. No es de extrañar que es un gran libro para los predicadores. The first point I'd like to make this evening is that the Psalms are songs in the form of poetry. El primer punto que quiero hacer en esta plática, conferencia, es entender la naturaleza de los salmos. You remember that last night Dr. Coleman was speaking about the various genre of Scripture. Podemos ver ayer el Dr. Coleman cómo habló de las distintas proezas de los libros. And the Psalms belong to the genre of poetry. Y los salmos pertenecen a las canciones de las poesías. Today we call the words of our songs the lyrics. Hoy en día llamamos letras a las palabras de nuestras canciones. And the Psalms also have lyrics. Y los salmos también tienen letras. They're designed to be sung to some kind of music. Fueron diseñados para ser cantados con algún tipo de música. Some of the Psalms have little headings with musical suggestions about the instruments to use or the tune to play. Algunos de los salmos tienen pequeños encabezados con sugerencias musicales sobre los instrumentos a usar o la melodía a tocar. Mostly we don't know what those terms refer to, but they remind us that the Psalms must be read, sung, and preached for what they are. They are poetry. En su mayoría no sabemos a qué se refieren esos términos, pero nos recuerdan que los salmos deben leerse, cantarse, predicarse por lo que son poesía.
Think about the features of biblical poetry. Pensemos en las características de la poesía bíblica. We need to listen for the echo. Tenemos que escuchar el eco. There's one feature that we find in many parts of the Old Testament, in the Psalms, in the prophets, in Proverbs, and in Job. Hay una característica que encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, Proverbios y Job. It's called parallelism. Se llama paralelismo. It's the trick of saying more or less the same thing twice, but with minor variations. Es el arte de decir más o menos lo mismo dos veces, pero con pequeñas variaciones que no suenen repetitivo. It's like listening in stereo. Es como escuchar en un estéreo el radio. God has given us 2 ears so that we can hear 2 soundtracks in parallel. Dios nos ha dado 2 oídos para que escuchemos 2 pistas de sonido en paralelo. But our brain creates a single 3-dimensional sound in our brains. Pero nuestro cerebro crea un solo sonido tridimensional en nuestra mente. And Hebrew songwriters use this technique of parallelism so that the truth has greater depth. Los compositores hebreos emplearon esta técnica de paralelismo para transmitir una verdad más profunda. There are different kinds of parallelism. Hay diferentes tipos de paralelismo. There is repeating parallelism. El paralelismo repetitivo. The psalmist makes a statement and then he makes the same point again using slightly different words. El salmista hace una afirmación y luego repite el mismo punto usando palabras ligeramente diferentes. Psalm 19 verses 1 and 2. Salmo 19, verso 1 y 2. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. Día tras día vierte su enseñanza y noche tras noche declara sabiduría. The psalmist is making a single main point, but he spreads it out over 2 lines. El salmista está haciendo un solo punto principal, pero lo extiende a lo largo de 2 o más líneas. In Psalm 19, the heavens and the skies are not proclaiming 2 separate things. No, the glory of God is seen in the work of God's hands. El Salmo 19, los cielos y el firmamento no están proclamando 2 cosas separadas. No, la gloria de Dios se ve en la obra de las manos de Dios. They are not doing one thing by day and another thing by night. Y no están haciendo una cosa de día y otra de noche. No, the universe reveals truth about God all the time. No, el universo revela la verdad acerca de Dios todo el tiempo. So you should take time to read a few Psalms and to see if you can spot this kind of parallelism. Tómate el tiempo para leer algunos salmos y ver si puedes identificar este tipo de paralelismo. Psalm 37, verses 1 and 2 is another example. Salmo 37, 1 y 2 es otro ejemplo. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. For like grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Notice how the repeating parallelism enriches and deepens what's being said. Observa cómo el paralelismo repetitivo enriquece y profundiza el significado de lo que se dice. There's contrasting parallelism. Y tenemos el paralelismo contrastante. This is where the second line reinforces the first line by saying the opposite, repeating the same truth but in a negative way. Aquí la segunda línea refuerza la primera línea al decir lo opuesto, repitiendo la misma verdad de una manera negativa. Psalm 21, for example. Salmo 21, 2, por ejemplo.
You have granted him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. Dice, le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Or Psalm 18, for I have kept the ways of the Lord. I am not guilty of turning away from my God. Salmo 18:21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente y no me he apartado impíamente de mi Dios. And this form of poetry is even more common in the book of Proverbs. Y esta forma de poesía es aún más común en el libro de Proverbios. It's a way of strengthening a point by making us think of the contrast with its opposite. Es una manera de reforzar un punto considerado, el contraste de su opuesto. And thirdly, there is supplementing parallelism. Y el tercer punto, paralelismo suplementario. This is where the second or third point adds to the first point with more information and more content. Aquí es donde el segundo o tercer punto añade información y contenido al primer punto. The lines are all pointing in the same direction, but the additional lines fill out or add another dimension to the first line. Las líneas apuntan en la misma dirección, pero las líneas adicionales completan o añaden otra dimensión a la primera línea. A great example is in the 103rd Psalm. Un gran ejemplo es el Salmo 103, del 2 al 4. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. And then he supplements that, who forgives all your sins, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, and who crowns you with love and compassion. Y complementa con esta frase diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. And sometimes the words are piled up like steps of stairs, repeating the truth but adding a little bit more each time. Y a veces las palabras se acumulan como escalones, repitiendo la verdad, pero añadiendo un poco más cada vez. And by observing this feature of the Psalms, we get a feel for the texture and the depth of the poetry of the Psalms. Al observar esta característica de los salmos, podemos comenzar a ver la textura y la profundidad de la poesía y la belleza de los salmos. The language is so cleverly and so beautifully put together. El lenguaje está tan inteligentemente y bellamente compuesto. It's not just what the text says, but it's how it says it. No es como lo dice, no es lo que dice, pero cómo lo dice. But as well as parallelism, we should look out for the pictures. Pero cuando estamos buscando el paralelismo, tenemos que buscar a las imágenes. Poetry likes to paint pictures and to create images. La poesía a menudo se compara con un pintar un cuadro y crear una imagen. A strong metaphor is more powerful than 1,000 words. Una metáfora fuerte puede ser más poderosa que 1000 palabras. David was thinking about how the Lord cared for him, how the Lord guided him, how the Lord protected him from trouble and provided for his needs. El rey David estaba pensando en cómo el Señor cuidaba de él, lo guiaba, lo protegía de los problemas y proveía para sus necesidades. And David could just have said that or written an essay about God and God's attributes. Podría haberlo dicho simplemente o haber escrito un ensayo sobre Dios y sus atributos. But instead he looked at the sheep that he was guarding. Pero en lugar de eso, miró a las ovejas que él estaba cuidando. And in 2 words in Hebrew, he said, "The Lord is my shepherd." Y en 2 palabras en hebreo que dijo, el Señor es mi pastor. With that simple picture and metaphor, David gave us one of the most loved and memorable psalms in the Bible. Con esa simple imagen y metáfora, David nos dio el salmo más amado y memorable de la Biblia. It creates a wonderful picture for our imagination. Crea una imagen maravillosa en nuestra imaginación. And the Psalms are full of mental pictures. Y los salmos están llenos de imágenes mentales vívidas.
God is a rock, a shield, a fortress, a strong tower. Dios es una roca, es un escudo, es una fortaleza, una torre fuerte. God is a roaring lion, a chariot rider, a father, a king, a builder. Dios es un león rugiente, un jinete de carros, un padre, un rey y un constructor. And each of them speaks powerfully and imaginatively about God. Cada una de estas imágenes habla poderosa e imaginativamente acerca de Dios. Some psalms picture the way creation responds to the acts of God. Algunos salmos describen cómo la creación responde a los actos de Dios. Mountains melt, they skip like lambs. Los montes se derriten o saltan como corderos. Trees dance, rivers clap their hands. Los árboles danzan, los ríos aplauden con sus manos. Fields rejoice. Los campos se regocijan. And when we preach from the Psalms, we must notice the pictures and let the images do their work. Y cuando predicamos desde los salmos debemos notar las imágenes y dejar que éstas hagan su trabajo. But thirdly, we need to feel the emotion in the Psalms. Pero la tercera, pueden fuertemente apelar a la imaginación a tus oyentes. Poetry is the language of experience. It gives voice to all the feelings that surround our experiences. Debemos de sentir la emoción, porque la poesía es el lenguaje, la experiencia, da voz a todos los sentimientos que rodean nuestras diferentes experiencias. And the range of experiences in the Psalms is just vast. Y el rango de la experiencia en los salmos es simplemente vasto, es grande. Joy and happiness, gratitude and thanksgiving, awe and wonder. Gozo, felicidad, gratitud y acciones de gracias, asombro y maravilla. Pain and hurt, anger and bitterness, remorse and sorrow. Dolor y sufrimiento, ira y amargura, remordimiento y tristeza. Longing and agony, hope and trust, fear and relief. Anhelo y agonía, esperanza y confianza, temor y alivio. And the psalmist describes all kinds of situations. El salmista describe todo tipo de situaciones. He describes what it's like to be alone, and he describes what it's like to be with lots of people. Él escribe cuando tú estás solo y él escribe cuando estás con mucha gente. He describes what it's like to be falsely accused of being in danger or distress. Él escribe cuando estás acusado falsamente o estás en peligro o angustia. He describes what it's like being sick, even close to death. Él escribe cuando estás enfermo, incluso cuando estás cerca de la muerte. He describes suffering loss or injury. Él describe sufrir una pérdida o estar lesionado. He describes what it's like to feel guilty about doing something sinful and then being relieved at God's forgiveness. Él describe sentirse culpable por haber hecho algo pecaminoso y sentir alivio por el perdón de Dios. He describes the experience of the enthronement of a new king and seeing their city and their temple destroyed. Él escribe como cuando entronizaron a un nuevo rey o coronaron a un nuevo rey y ver a su ciudad y templo destruidos. And many of these we read as human words spoken mostly to God. Y todas estas son palabras humanas habladas mayormente a Dios. And yet now we read them as part of the Bible, as God's word to us. Y ahora las leemos como parte de la Biblia, es decir, como palabras de Dios para nosotros. And that's why we're able to preach them. Y por eso podemos predicarlas. When we preach from any part of the Bible, we're saying to our people, this is what God wants us to say. This is what God wants to say to us. Cuando predicamos desde cualquier parte de la Biblia, le decimos a nuestra gente, esto es lo que Dios quiere que decimos. So the Psalms are not just human words to God, but they have become part of God's message to us.
Y los salmos no son solo palabras humanas dirigidas a Dios, sino que se han convertido en parte del mensaje de Dios para nosotros. The second thing we should note is that there's huge variety of psalms. El segundo punto que tenemos que ver que hay una variedad grande de salmos. In our Christian worship, we sing different kinds of songs. En nuestro servicio cristiano cantamos diferentes tipos de canciones o We have salmos. traditional hymns and we have modern worship songs. Tenemos himnos tradicionales y tenemos canciones de adoración modernas. We have songs for different occasions, like Christmas and Easter. Tenemos alabanzas para diferentes ocasiones, como Navidad y Pascua. We have songs for weddings and for funerals. Tenemos salmos para bodas y funerales. And the Old Testament's hymn book also has a variety of songs. El himno del Antiguo Testamento también tiene una variedad de salmos. We normally think of the songs of praise. Nuevamente pensamos como los salmos de adoración o de alabanza. Praise is the strongest element in the Psalms. La alabanza es el elemento más fuerte en los salmos. In fact, the title of the whole book in Hebrew is simply The Praises. De hecho, el título del libro entero en hebreo simplemente las alabanzas. The shortest psalm in the Bible is a hymn of praise, Psalm 117. El salmo más corto de la Biblia es un himno de alabanza, el Salmo 117. Praise the Lord, all you nations. Extol him, all you peoples, for great is his love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. And the songs of praise have a structure. Las alabanzas o los salmos de alabanza tienen una estructura. There's always a reason for praise. Hay un llamado o una invitación a alabar. They describe what God is like in terms of his greatness, his goodness, his faithfulness. Hay una razón para la alabanza. Normalmente se escribe cómo es Dios. Or they declare what God has done in his acts of creation and redemption. O declaran lo que Dios ha hecho en sus actos de creación y redención. The psalmists were not just whipping up happy feelings with lots of noise. Los salmistas no solo estaban generando sentimientos felices y mucho ruido. They had real reasons why people should praise the Lord. Tenían razones reales por las cuales las personas debían de alabar al Señor. And there's often a renewed call to praise. Y por eso nos describen para alabarlo. It may be just a quick hallelujah, or it may be longer. Puede ser solo un rápido aleluya o puede ser algo más largo. Think of Psalm 33. It begins with a call to praise. Miren, el Salmo 33 comienza con una llamada de alabanza o de adoración. It ends with an affirmation of trust and hope. Y termina con una afirmación de confianza y esperanza. And in between it gives us a reason for praise and the foundation of our hope. Y en el medio nos da una razón para la alabanza y el fundamento de nuestra esperanza. So here's a tip for getting inside the praise psalms. Aquí hay un consejo para entrarte en los salmos de alabanza. When you read what the psalmist says about God, put yourself back in their situation as an ancient Israelite who lived centuries before Christ. Cuando leas lo que el salmista dice sobre Dios, ponte en su situación como un antiguo israelita que vivió siglos antes de Cristo. And ask the question, how do you know this about God? Y es la pregunta, ¿cómo sabes esto acerca de Dios? And then consider how we know God even better as New Testament Christians. Y luego considera cómo nosotros conocemos a Dios aún mejor como cristianos del Nuevo Testamento. We know that it is through Christ that God created the world, that he redeemed the world, and that he rules the world. Sabemos que es a través de Cristo que Dios creó el mundo, redimió el mundo y reina sobre el mundo. We know that Christ is the Lord of heaven and earth, the Lord of history.
Sabemos que Cristo es el Señor del cielo y la tierra, el Señor de la historia. So we can connect the great truths in the New Testament to the praises of God's people in the Old Testament. Por lo tanto, podemos conectar las grandes verdades del Nuevo Testamento con las alabanzas del Antiguo Testamento. Eso es una buena predicación bíblica. Not only songs of praise, but songs of thanksgiving. No solamente salmos de alabanza, pero salmos de acciones de gracia. These focused on a particular thing that God had done for the author of the psalm or for the people of God. Estas se centran en algo particular que Dios ha hecho por el autor del salmo o por el pueblo de Dios. They may be thanking God for deliverance from enemies or from illness or from death. Agradeciendo a Dios por la liberación de los enemigos o enfermedades o muerte. It may be thanksgiving for victory in a battle or for the forgiveness of sins. Agradeciendo a Dios por la victoria en la batalla o agradeciendo a Dios por el perdón de los pecados. And some of them are individual thanksgivings and some of them are community thanksgivings. Algunas son acciones de gracias individuales y algunas son acciones de gracias en comunidad. Gratitude's not only an emotion, La gratitud no es solo una emoción, it's also an important spiritual discipline. es una disciplina espiritual muy importante. And as we preach the Psalms, we encourage our people to give thanks sincerely and regularly to God. Y cuando predicamos de los salmos, animamos a nuestra gente a dar gracias sinceramente y regularmente a Dios. And when we remember what Christ has done for us, we have even greater reason to be thankful. Pero cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos aún más razones para estar agradecidos. Thank you very much. But the third and largest category of Psalms are songs of lament. Pero la tercera categoría de los salmos son los salmos de lamento. Around 2/3 of the Psalms contain some lament. Alrededor de 2/3 de los salmos incluyen algún lamento. And that sounds surprising, especially in a book with the title of Praises. Y eso suena sorprendente, especialmente en un libro con el título de Alabanzas. That's because we usually think of praise as something we do when we feel happy or joyful. Esto se debe a que normalmente pensamos en las alabanzas como algo que hacemos cuando nos sentimos felices y gozosos. But for Israel, praise was something far deeper than that. Pero para Israel la alabanza era algo mucho más profunda que eso. Praise could happen even in the darkest moments. La alabanza puede ocurrir incluso en los momentos más oscuros. In fact, praise happened especially in those darkest moments. De hecho, la alabanza ocurre a menudo, especialmente en esos momentos oscuros. For Israel, praise meant recognizing God's reality and presence, that He was the one true and living God. Para Israel, alabar significa reconocer la realidad y la presencia de Dios, que Él era el único Dios verdadero y vivo. Praise is to bow down in God's presence, no matter what our circumstances, and affirm that God is alive and that God is here. Alabar es inclinarse en la presencia de Dios sin importar nuestra circunstancia y afirmar, Dios está vivo, Dios está aquí, eso es lo que Dios es y eso es lo que Él ha hecho. Praise means bringing the whole of our life into the presence of God. Alabar significa llevar toda la vida a la presencia de Dios. Not just the nice bits for which we're thankful, No solo las partes agradables por las que estamos agradecidos, but also the tough and the hard bits of life. The Sino- times when we want to cry out, Lord, what's going on here? sino también las partes duras y difíciles de la vida, los momentos en que queremos gritar, ¿qué está pasando aquí, Dios? The psalmist brought the whole of themselves into the whole of what they knew about God. Los salmistas llevaron todo de sí mismos a todo lo que sabían sobre Dios. When life was painful and unbearable, they threw all that up to God and cried out to Him.
Cuando la vida era dolorosa e insoportable, arrojaban todo a Dios, presentaban todo a Dios y clamaban a Él. They didn't cry out to other people, as we often do. No llamaban a otras personas como normalmente lo hacemos nosotros. They brought it all into the presence of God and stood there, weeping, wondering, waiting. Lo llevaban todo a la presencia de Dios y se quedaban ahí llorando, preguntándose y esperando en Dios. In much of our worship today, we have lost this aspect of lament. En gran parte de nuestros servicios, el día de hoy, hemos perdido este aspecto del lamento. We ignore the Psalms of lament. Ignoramos los salmos de lamento. We try to pretend that everybody ought to be happy and joyful in worship. If you're not happy or joyful, there's something wrong with you. Intentamos fingir que todos deberíamos estar felices y gozosos en el servicio, y si no estás feliz o gozoso, hay algo mal contigo. And we need to preach these Psalms of lament so that people can be honest in worship and engage with God in the midst of their sadness and in the midst of their struggles. Necesitamos predicar estos salmos para que las personas puedan ser honestas en el servicio y comprometerse con Dios en medio de sus tristezas y luchas en los servicios ocultos de adoración. Sometimes worship leaders tell people to forget about their circumstances and just praise and sing with joy. A veces los líderes de adoración le dicen a la gente que olviden sus circunstancias y que solo alaben y canten con gozo. But that's not biblical worship. Pero eso no es adoración bíblica. We need to ask God the really tough questions, the questions that bother us. Necesitamos hacerle a Dios las preguntas realmente difíciles que nos molestan. And the psalmist let God know all about their troubles in no uncertain terms. Y los salmistas le hacen saber a Dios todo sobre sus problemas sin rodeos. They cry and complain and protest and get angry. Ellos lloran, ellos se quejan, ellos protestan y se enojan con Dios. But they do so in God's presence, trusting in His faithfulness and power. Pero lo hacen en la presencia de Dios, confiando en su fidelidad y poder. So if you're a pastor here tonight, let me ask you two questions. Si eres un pastor el día de hoy, en esta noche, déjame hacerte dos preguntas. Do you allow your people to say and think the kind of things that the Psalms of Lament say? Or do you tell them that Christians shouldn't say such things? ¿Permites que tu gente diga y piense las cosas que dicen los salmos de lamento? ¿O les dices que los cristianos no deberían decir esas cosas? If God put these Psalms in the Bible, surely we should encourage people to know them and use them for those times when they feel exactly as the psalmist did. Si Dios puso esos salmos en la Biblia, seguramente deberíamos animar a las personas a conocerlos y usarlos para esos momentos en los que se sienten exactamente como se sentían los salmistas. Let's not force people to be dishonest in the things they sing and pray in worship. No obliguemos a las personas a ser deshonestas en las cosas que cantan y que oran en el culto. In your preaching, my second question is, in your preaching, have you ever preached from a psalm of lament? Y la segunda pregunta es, en tu predicación, ¿alguna vez has predicado desde un salmo de lamento? If not, you're depriving your people of a very important part of Scripture. Y si no lo has hecho, estás privando a tu gente de una parte muy importante de las Escrituras. These Psalms of Lament are a valuable resource in times of suffering and need. Y estos salmos de lamento son un recurso valioso para tiempos de sufrimiento y necesidad. And God has put a lot of them in the Bible, and we need to give them to our people. Y Dios ha colocado muchos de ellos en la Biblia y necesitamos compartirlos con nuestra gente. Let me jump forward a little bit, Asiel, Yeah. to get to the main point I want to make this evening, that the Psalms speak to us about Jesus Christ. Y el tercer punto es que los salmos hablan acerca de Jesucristo. Jesus Christ
is the subject and the object of the Psalms. Jesucristo es el sujeto y el objeto de los salmos. He's the preeminent singer of the Psalms. Es el principal cantor de los salmos. He's the one without whom the Psalms cannot be properly understood. Él es el enfoque de los salmos para poder entenderlo correctamente. And the Psalms have much to tell us about our Savior, Jesus Christ. Y los salmos tienen mucho que decirnos acerca de Jesucristo. Firstly, Christ is the righteous sufferer in the Psalms. Primero, Cristo es el justo que sufre en los salmos. We hear his voice again and again. Escuchamos su voz una y otra vez. Sometimes it's the voice of David. Algunas veces es la voz de David, del rey David. Sometimes it's one of the sons of Korah. Algunas veces son los hijos de Core. Sometimes it's an anonymous figure like the author of Psalm 119. Algunas veces es una figura anónima como el autor del Salmo 119. Or the voice that cries out by the waters of Babylon in Psalm 137. O la voz que clama junto a las aguas de Babilonia en el Salmo 137. What these individuals have in common is that each is righteous and each suffers. Lo que estos individuos tienen en común es que cada uno es justo y cada uno sufre. They cry out in their suffering, but with the prayer and hope and expectation that the Lord will deliver them. Claman en su sufrimiento, pero con la oración, la esperanza y la expectativa de que el Señor los librará. Although each one suffers as a sinner, each speaker is also confident that he's righteous before God. Aunque cada uno sufre como debería sufrir un pecador, cada uno también está confiando en que es justo delante de Dios. In Psalm 6, verse 3, David cries out, "My soul is greatly troubled." En Salmo 6:3 el rey David dice, mi alma también está muy turbada. In John 12:27, Jesus says, "Now is my soul troubled." And in Gethsemane he prays, "My soul is very sorrowful, even to death." Y veamos la conexión en Juan 12:27. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. En Getsemaní ora, mi alma está muy triste hasta la muerte. Later in Psalm 6, we hear the weary, weeping keen calling out. En Salmos 6, 8, 9 vemos el clamor del salmista. "Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord accepts my prayer." Dice, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. And that statement is echoed in Matthew and Luke, where Jesus declares that the Son of Man will dismiss the wicked with very similar words. Y esa declaración se hace eco en Mateo y Lucas cuando Jesús declara que el Hijo del Hombre despedirá a los malvados usando palabras muy similares. "Depart from me, you workers of lawlessness. Depart from me, all you workers of evil." Apartaos de mí los que hacéis iniquidad, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Jesus understands himself to be the weeping and the troubled king of Psalm 6. Jesús entiende a sí mismo como el rey lloroso y turbado del Salmo 6. His weeping has been heard by God, and on the last day he will use David's words to command the wicked to depart. Su llanto ha sido escuchado por Dios. En el último día usará las palabras del rey David para ordenar a los malvados que se aparten. In Psalm 16, the suffering king is confident that God will raise him from the dead. En Salmo 16, el rey que sufre está confiado en que Dios lo resucitará de entre los muertos. On the day of Pentecost, Peter quotes at length from this psalm. En el día de Pentecostés, Pedro cita exactamente este salmo. Paul also quotes this psalm when he preaches at Pisidian Antioch in Acts 13.
Pablo también cita una sección más corta cuando predica en Antioquía en Hechos 13:35. And both Peter and Paul assert that the psalm speaks of Jesus and celebrates God's resurrection of him. Y cada uno de ellos dos reafirman que el Salmo habla de Jesús y celebra la resurrección de Dios sobre él. You will not abandon my soul to Sheol, nor will you let your Holy One see corruption. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. En Salmo 16, 10, 11, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Psalm 22 is the best known example of the righteous sufferer in the Psalms, clearly fulfilled by Jesus. El Salmo 22 es el ejemplo más conocido del justo que sufre en los Salmos, es claramente cumplido por Jesús. Jesus speaks the words of Psalm 22 on the cross. My God, why have you forsaken me? Y Jesucristo dice estas palabras del Salmo 22, 1 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verse 18 says, they divide my garments among them. For my clothing they cast lots. Versículo 18 dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. And that's quoted specifically in John 19 and alluded to in all the other three Gospels. Y esto está citado explícitamente en Juan 19:24 y aludido en los 3 evangelios. Jesus speaks not only words of suffering, but also words of vindication later in the same psalm. Jesús no solo habla de las palabras de sufrimiento, sino también las palabras de vindicación más adelante en el mismo salmo. I will tell your name to my brothers. In the midst of the congregation I will praise you. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. And the writer of Hebrews directly quotes Psalm 22 and he applies it to Jesus. Y el escritor de Hebreos cita directamente el Salmo 22:22 y lo aplica a Jesús. In Psalms 35 and 69, the suffering king is hated without cause. En el Salmo 35 y 69, el rey que sufre es odiado sin causa. Psalms 41, 55, 69 indicate one particularly painful fact of Jesus' suffering, namely the agony of betrayal. En Salmo 41, 55 y 69 indican un hecho particularmente doloroso del sufrimiento de Jesús, la agonía de la traición. Friends, in the Psalms we hear the voice of a righteous, believing, persecuted believer. And we hear those words being fulfilled in the voice of our Lord Jesus in his earthly sufferings. En los salmos escuchamos la voz de un creyente justo, perseguido, y escuchamos estas palabras cumplidas en la voz de nuestro Señor Jesucristo en sus sufrimientos terrenales. We move on. Christ is the anointed king in the line of David. Y ahora nos movemos a Cristo es el Rey ungido en la línea de David. The New Testament refers to a number of the Psalms to demonstrate that Jesus is the anointed king in David's line. He's the Christ, he's the Messiah. En el Nuevo Testamento se refiere a varios salmos para demostrar que Jesús es el Rey ungido en la línea de David, que es el Cristo o Mesías. Psalms 2 and 110 are preeminent in this testimony about Jesus. En el Salmo 2 y 110 son preeminentes en este testimonio sobre Jesús. Psalm 2 verse 7 says, it's the Lord's decree to the king, you are my son, today I have begotten you. En el Salmo 2:7 es el decreto del Señor al Rey, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. And those words are echoed at Jesus' baptism and at his transfiguration. Y esto es un eco en el bautismo de Jesús, en su transfiguración, en Hechos 13:33. Nathanael says to Jesus, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Natanael le dice a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. And in those words he's echoing Psalm 2, where the King is declared,
declared to be God's son. Y está haciendo eco del Salmo 2, donde el rey es declarado hijo de Dios. Tomorrow morning, in our opening session, we're going to have a closer look at Psalm 110. But again, it's a reference to Christ. Y mañana en la mañana vamos a ver del Salmo 110, pero de una cuenta estamos viendo cómo apunta a Jesucristo. In the vision at the start of Revelation, John calls Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth. Y vemos en Juan de cómo están apuntando a Jesucristo, que es el rey de la tierra. And those three titles occur together only in Psalm 89, in verses 27 and 37, where they describe the anointed one in David's line. Y estos tres títulos aparecen juntos en otro lugar, solo en el Salmo 89, en los versículos 27 y 37, donde describen al ungido en la línea de David. The theme of hostility towards God is widespread in the Psalms. En el tema de la hostilidad hacia Dios es común en los salmos. The rebellious world is opposed to God and to his Christ and to Christ's people. El mundo rebelde se opone a Dios, a su Cristo y el pueblo de Cristo. And in Acts 4, Peter quotes directly from Psalm 2. He says, the hostility and the opposition of the nations finds its fulfillment in the enemies of Christ. En Hechos 4, 25, 27, Pedro cita directamente el Salmo 2, dice que la hostilidad y la oposición de las naciones encuentran su cumplimiento en los enemigos de Cristo. The hostility of people toward God that we read of in the Psalms proves in the end to be an hostility against God's Messiah and against the Church of Christ. Dice que los enemigos se juntaron contra su santo siervo Jesús, a quienes ungiste. Las palabras juntaron y ungiste son tomadas directamente del Salmo 22. Christ is the teacher in the Psalms. Cristo es el maestro en los salmos. The fact that Jesus uses parables in his teaching is a fulfillment of Psalm 78, verse 2. El hecho de que Jesús usa parábolas en su enseñanza es un cumplimiento del Salmo 78, 2. We hear the voice of Christ, our teacher, in the voice of the psalmist as he speaks words of authority to us. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Psalm 27:4, David exhorts believers, delight yourself in the Lord. He'll give you the desires of your heart. Salmo 27:4, David exhorta a los creyentes, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. And Jesus says to his disciples, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Y Cristo dice a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. The Psalms are fulfilled in the voice of Jesus, our teacher. Los salmos se cumplen en la voz de Jesús, nuestro maestro. Two more points. Dos más puntos, no se duerman. Christ rules and judges the world. Cristo reina y juzga al mundo. In Psalm 28, verse 4, David calls on the Lord to judge his enemies according to their works. Salmo 28:4, David llama al Señor a juzgar a sus enemigos según sus ordenanzas. And David simply foreshadows Jesus, who, according to 1 Peter 2, entrusted himself to him who judges justly. Y David prefigura a Jesús, quien según 1 Pedro 2:23 se encomendaba al que juzga justamente. But here's the remarkable transition. The New Testament speaks of Jesus as the man who will put this fair judgment into effect. Pero aquí está la transición notable. El Nuevo Testamento habla de Jesús como el hombre que pondrá en efecto este juicio justo. Jesus is both the innocent sufferer who calls on God to judge justly, and he is the man to whom God entrusts his final judgment. Jesús es tanto el sufridor inocente que clama a Dios para juzgar justamente, como el hombre a quien Dios confía su juicio final. The great theme of judgment in the Psalms finds its fulfillment when Jesus judges the world. El gran tema del juicio en los Salmos encuentra su cumplimiento cuando Jesús juzga al mundo. And that little phrase, judge the world in righteousness, is spoken of God at least 3 times in the Psalms.
La frase juzgar al mundo en justicia se dice de Dios al menos 3 veces en los Salmos. And Paul at Athens says that God has fixed a day in which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. And of this he has given assurance by raising him from the dead. Pablo dice en Atenas, en Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que ha designado, de lo cual ha dado certeza a todos, resucitándolo entre los muertos. The risen Jesus is the man who will put into effect the judgment that the Psalms declare belong to God. El Jesús resucitado es el hombre que pondrá en efecto el juicio que los salmos declaran que pertenecen a Dios. One final point, and you can waken up if you've been sleeping. El último punto, y hay que levantarse si se están durmiendo. Salvation by God in the Psalms means salvation through Christ. La salvación por Dios en los salmos significa salvación a través de Cristo. Jesus is the Savior of the Psalms. Jesucristo es el Salvador de los salmos. He is the yes to all of the promises of the covenant. Jesús es el sí de Dios de todas las promesas de pacto. The great covenant words of steadfast love and faithfulness are very common in the Psalms. Las palabras de pacto, misericordia y fidelidad son muy comunes en los salmos. And they are echoed by the words grace and truth in John 1:14. Y es un eco de las palabras gracia y verdad de Juan 1:14. God's covenant faithfulness is seen in the sending of his one and only Son. La fidelidad del pacto de Dios se ve en el envío de su Hijo unigénito. Psalm 98 celebrates that the covenant Lord has remembered his steadfast love and his faithfulness to the house of Israel. Salmo 98:3 celebra que el Señor del pacto se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. And Mary echoes that delight when she sings, "He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy." Y María hace eco de ese deleite cuando canta, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. The rescue, the deliverance anticipated in the Psalms comes to us in Jesus Christ. El rescate y la liberación anticipadas en los salmos llegan a nosotros en Jesucristo. And whenever we meet covenant words in the Psalms, we remember that every facet of the covenant is fulfilled in Jesus Christ our Lord. Cada vez que encontramos palabras del pacto en los salmos, recordamos que cada aspecto del pacto se cumple en Jesucristo. The theme of Exodus is in the Psalms 68, 78, and 136. El tema del Éxodo aparece en varios salmos, 68, 78 y 136. And Jesus Christ achieves the final redemption foreshadowed in the Exodus from Egypt. Y recordamos que Jesucristo cumple el tema del Éxodo. So Mary sings, "He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts." She is simply echoing the language of Psalm 89:10. "You scattered your enemies with your mighty arm." Cuando María canta, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, está haciendo eco del lenguaje de Salmo 89:10. Tú desmenuzaste como herido a Rahab, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. What God does through Mary's baby is the fulfillment of Exodus redemption. Lo que Dios hace a través del bebé de María es el cumplimiento de la redención del Éxodo. In 3 Psalms of David, the king speaks of himself as seeing the face or the beauty of God. En 3 salmos de David, el rey habla a sí mismo como viendo el rostro o la hermosura de Dios. And that desire finds its fulfillment at the end of the book of Revelation. Y ese deseo, amigos, hermanos, alcanza su cumplimiento al final del libro de Apocalipsis. All God's people, made righteous by his atoning death, will behold the face of God in the presence of the Lamb. Todo el pueblo de Dios, hecho justo por su muerte expiatoria, contemplará el rostro de Dios en la presencia del Cordero.
they will see the face of God in the face of Jesus Christ. Verán el rostro de Dios en el rostro de Jesucristo. So let's try to summarize. Entonces tratemos de hacer un resumen. In the Psalms, we hear the voice of Jesus in his full humanity. En los salmos escuchamos la voz de Jesús en su plena humanidad. He is the suffering but righteous man who is wholeheartedly devoted to God. Él es el hombre justo, pero que sufre, completamente dedicado a Dios. He's the teacher of the people of God, the judge of all the earth, the divine redeemer of the Exodus, the true bread from heaven, the great yes to the covenant promises. Es el maestro del pueblo de Dios, el juez de toda la tierra, el redentor divino del Éxodo, el verdadero pan del cielo, el gran sí a las promesas del pacto. In his one magnificent person, fully divine, fully human, Jesus Christ is our mediator. En su magnífica persona, completamente divina y completamente humana por su encarnación, Jesucristo es nuestro mediador. He speaks both as God to us and to God for us. Habló tanto como Dios a nosotros como Dios por nosotros. So we preach the Psalms, En los salmos escuchamos un eco. and in that preaching, we exalt Jesus Christ. Y en los salmos, cuando predicamos de los salmos, predicamos de la exaltación de Cristo. Let us pray. Oremos. Gracious Father, we bless you for your Son and our Savior, Jesus Christ. Padre amoroso, te adoramos y alabamos por tu Hijo, Señor Jesucristo. We praise you for every indication given to us of his work, his person, and his ministry in the book of Psalms. Te alabamos por todo lo que apunta al Señor Jesucristo, su trabajo redentor y todo lo que hizo por nosotros en los salmos. As we read them and as we teach them, may we exalt Christ, of whom they speak. Y cuando los leamos y cuando los prediquemos, que podemos exaltar a Jesucristo como lo hacen los salmos. And all for the glory of his great name. Y todo para su gloria. Amen. Amén.